2000 Soluciones Informáticas, empresa líder en software para comercio exterior, presenta la firma digital para firmar todo tipo de documentación de una forma práctica y segura. Software a medida para todo tipo de operaciones. Comuníquese al 6632 4140 www.alfa2000.com.ar. Bienvenidos a Mercado por Expertos, analizando el comercio exterior con el ingeniero Miguel Ponce, que hoy no va a estar presente porque se encuentra cumpliendo compromisos profesionales. Nos acompaña Carlos Echepare, él es especialista en el sector agropecuario y director de Canal Rural. ¿Cómo estás, Carlos? Bienvenido. Hola, Claudia, gracias por invitarme. No, por favor, a vos por estar con nosotros. Bueno, Carlos, una de las demandas o supuestas demandas del FMI era, del Fondo Monetario Internacional, era la suspensión de la baja en las retenciones. Por orden, ¿cuánto está pagando hoy la soja de derechos de exportación? La soja de derechos de exportación hoy está pagando 26,5%. ¿Y la reducción? Y la reducción es de 0,5% mensual. Empezó el 1 de enero de este año y termina teóricamente en diciembre del próximo año, así como termina el mandato del presidente Macri. Y ahí terminaría con un 18%. 18%. Que es parte de la promesa de campaña. La promesa de campaña era bajarla 5 puntos por año. Empezamos con 35%, se bajó de 35% a 30%. Después no se pudo cumplir con el 5% el año pasado y hubo una especie de acuerdo con el campo para que resignara ese 5% y se estableció este nuevo régimen, que es el que ahora supuestamente el Fondo Monetario y algunos políticos vinculados a Cambiemos o a la oposición están pidiendo que se suspenda. Bien. Bueno, ha habido reclamos por parte de otros sectores, que no es el sector agropecuario, que el ajuste se está haciendo en los sectores más débiles y se está beneficiando a aquellos que tienen, bueno, eso que siempre se escucha. Ahora, yo lo que quisiera saber, objetivamente, digamos, cuando nosotros estamos hablando de quitar las retenciones o de mantenerlas, ¿esto en qué afecta a la producción? Bueno, lo primero que hay que tener claro es que las retenciones, como se las llama en realidad, es un derecho de exportación. Claro. Es un impuesto adicional a todos los impuestos que pagamos todos. Claro. Es decir, es un impuesto adicional al campo que se le cobraba durante el gobierno anterior y que se le sigue cobrando durante este gobierno en el caso de la soja. Es decir, no es que el campo no pague impuestos. El campo paga absolutamente todos los impuestos que pagan todos los agentes económicos y este es un impuesto adicional. Entonces, sí, hay una diferencia con el resto de los sectores. El campo hoy está pagando más impuestos que el resto de los sectores. Entonces, no es que el sacrificio se hace sobre digamos, se pone el énfasis en los más débiles. De alguna manera el campo ya también está pagando un impuesto adicional que nadie paga en la sociedad argentina hoy. El campo paga lo mismo que todo el mundo. Acá tendría que pagar... todo el mundo. Acá está pagando un 26,5% más, en este caso, los productores de soja. ¿Cuál es el porcentual de exportación respecto de la producción? De soja, el 90% se exporta. Se exporta como soja poroto, como aceite de soja, como harina de soja o como biodiesel. Claro. Y es el principal producto de exportación de la Argentina. Y eso en ingreso de reserva, si tuviéramos que decir durante lo transcurrido en el 2018. Bueno, tengamos en cuenta que este año tuvimos una seca muy grande que hizo perder 20 millones de toneladas de la cosecha. La cosecha de soja normalmente venía siendo entre 50 y 60 millones de toneladas. Y el ingreso que generaba el complejo soja normalmente eran unos 24 o 25 mil millones de dólares, el principal rubro de exportación de la Argentina. Este año, por supuesto, va a ser menos por una cuestión que se han perdido 20 millones de toneladas de la cosecha. Claro, perfecto. Cuando nosotros estamos hablando de exportación, inmediatamente estamos hablando de las variables competitivas internacionales. ¿En qué es competitivo el sector y en qué no? Bueno, vamos a hablar del sector agropecuario en su conjunto. En el caso de los granos, el sector es muy competitivo, tranqueras adentro. Es decir, ¿qué significa eso? Porque yo lo escucho mucho. Tranqueras adentro es en producción. En producción la Argentina tiene, por condiciones naturales, por eficiencia productiva y por la aplicación de tecnología, es muy competitivo. El problema se genera tranqueras afuera en el sector agrícola, ¿no? Tranqueras afuera empezamos a pagar todos los costos de la ineficiencia argentina, ya sea la falta de infraestructura, la presión impositiva, el transporte que no tenemos. La Argentina, por ejemplo, utiliza el transporte que es más caro, que es el camión, cuando el mundo usa el ferrocarril o la barcaza. Es decir, tenemos un montón de limitantes que hace que nos cueste cada vez más competir.
Y eso es lo que le está pasando al campo en general hoy. Hay sectores que están mucho más complicados que el sector agrícola, como puede ser la lechería, como puede ser la producción de porcinos, en donde los problemas son muy serios también. Y ahí los tenemos inclusive tranqueras adentro, esos problemas, porque los costos en la Argentina han crecido mucho. Acá hay una creencia que cuando hay una devaluación, este sector se ve muy beneficiado. Y lo que no se tiene en cuenta es que más del 50% de los costos del sector están dolarizados. Entonces, es cierto que hay un beneficio en el cortísimo plazo por un ajuste cambiario, pero con el transcurrir de las semanas ese beneficio se va perdiendo porque todos los costos se van ajustando en consonancia con ese ajuste cambiario. Claro, si se queda. Y en el caso de los tambos, por ejemplo, hay tambos que depende de sus características, el 90% de sus insumos están dolarizados. Entonces, imagínate hoy, en donde el tambo produce leche que no va a exportación, sino que va a consumo interno, y el consumo interno está muy acotado por las condiciones económicas que estamos viviendo, hoy la mayoría de los tambos están trabajando a pérdida, por ejemplo. Bueno, dijimos que en este caso no por la sequía, pero digamos, y hablamos del 90% de la producción exportable. ¿Se exporta todo o hay una capacidad ociosa? O sea, ¿se podía producir más? A ver, se puede producir más. Y vender más, digamos. Se puede producir más, y en un año como este, donde estamos asistiendo a la guerra comercial entre China y Estados Unidos, que tiene la soja como núcleo, la Argentina podría hoy exportarle mucha más soja a China. Está bien que China compra poroto de soja, no quiere aceite y harina. La Argentina tiene, para que vos te des una idea, una capacidad de elaboración, de procesar la soja, de transformarla en aceite o harina, de más de 60 millones de toneladas. Y está utilizando 40, porque el resto se exporta o como poroto cuando lo hay, o no hay tanta producción. Entonces, de hecho, este año estamos importando soja, cosa que también es un agravante para los productores de soja, porque si vos estás trayendo soja de otros países, evidentemente planchás el precio en el mercado local. Pero ante el faltante de soja, se habilitó lo que se llama el régimen de importación temporal y estamos trayendo soja de Paraguay, soja de Brasil y soja de Estados Unidos por primera vez en muchísimos años. Pensá que todos esos países cobran por la soja no menos de $100 más que el productor argentino, porque ellos no tienen retenciones. Por lo tanto, ahí también el productor argentino compite en desventaja. Entonces, son muchas las limitantes que hay hoy con este sistema que estamos todavía soportando, que viene de años atrás, pero que, bueno, este gobierno lo ha modificado solo en parte, ¿no? Sí. Nosotros exportamos principalmente a China. Bueno, el poroto es soja a China, pero lo que más exportamos es harina de soja. Ajá. Y eso va a un gran número de países, fundamentalmente de Europa. Bien. ¿Cuáles son nuestros principales competidores? Brasil y Estados Unidos. En el mundo hay tres grandes países que producen soja. Estados Unidos, Brasil, que compiten por el primer lugar. Ellos tienen una producción de 120 millones de toneladas aproximadamente cada uno. Y la Argentina con 50, 60. ¿Y cómo vamos en el ranking? Vamos bien en lo que es harina de soja. Estamos primero. En materia de exportaciones, porque no la consumimos, y ahí está el otro tema. Nosotros deberíamos consumir mucho más internamente, porque la harina de soja se utiliza, por ejemplo, para darle de comer a los animales. Si nosotros tuviéramos una política destinada a generar exportaciones con valor agregado, una de las exportaciones con valor agregado que hoy el mundo nos demanda, y entre ellos China, es carne. Y la Argentina hoy todavía no tiene la cantidad de carne necesaria para poder exportar. Si tuviéramos esa posibilidad, la harina de soja se consumiría mucho más en la Argentina también, y eso también beneficiaría a los productores de soja. Es decir, hay todo un complejo que se podría ir armando, pero para eso hacen falta políticas activas, y lamentablemente no las está viendo. Claro. ¿En qué quedó el tema del biodiesel? El tema del biodiesel, ese es otro de los grandes... Con Estados Unidos, claro, nosotros teníamos un gran mercado que era Europa. En un momento Europa nos cerró el mercado y se abrió Estados Unidos. Entonces reemplazamos de alguna manera. Ahora de que Trump empezó con esta política proteccionista, nos echó de Estados Unidos también. No estamos exportando y eran unos 2.000 millones. Porque parecía ahí que había como una tregua, pero no se concretó. No. Hay unos 2.000 millones de dólares por año que exportábamos de biodiesel a Estados Unidos, que hoy no estamos exportando, y que como este año tuvimos una caída en la cosecha, no se va a notar tanto. Ahora, el año que viene, con una cosecha normal, lo vamos a notar si no es que conseguimos mercados alternativos. Y lo que estamos haciendo es, en lugar de exportar biodiesel, exportar aceite o exportar harina, que es un paso previo, ¿no? Sí. Cuando nosotros hablamos del sector agropecuario, también hablamos de trabajo para la gente, ¿verdad? Y también hoy se habla del futuro del trabajo con el ingreso de la tecnología a la producción, el efecto disruptivo, la expulsión que se produce de la gente de los trabajos justamente porque son reemplazados por máquinas. ¿Esto se ve, robots, etcétera? ¿Esto se ve en el sector agropecuario o es más conservador en este sentido? No, el sector agropecuario siempre
fue caracterizado por los que desconocen el sector como que no es generador de trabajo. Lo que pasa es que se cuenta al sector agropecuario como si fuera únicamente un productor en un campo. Vos tenés que pensar que antes de ese productor en el campo hay un montón de trabajo que va desde la provisión de la semilla, con todo lo que eso implica desde el punto de vista tecnológico y científico, hasta la maquinaria que se utiliza, que también hay un montón de industrias que dan un montón de trabajo a un montón de gente. Después está, por supuesto, todo el trabajo en el campo, todo el trabajo de cosecha, todo el trabajo de transporte y todo el trabajo de elaboración, de transformar ese producto en algún producto elaborado. Todo lo que es alimentación, todo lo que es el textil, en el caso del algodón. Bueno, podemos encontrar montones de cosas que están vinculadas al campo como generadores de trabajo. Por lo tanto, no es que el campo no genera trabajo. Sí. El campo tiene una gran masa de trabajadores que participan de la actividad, a partir de la actividad del campo, ¿no? ¿Cuántas preguntas me quedaron, Carlos? Vamos a necesitar una entrevista más, gusto. realmente, qué interesante. Bueno, nos despedimos entonces hasta nuestro próximo encuentro y con ustedes también, aquí en Mercado por Expertos, como siempre, por Metro. Muchísimas gracias.